Buenas, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la videotutoría correspondiente al capítulo 6 del libro Estadística aplicada a los negocios y a la economía, específicamente la 16ª edición del libro. De aquí vamos a tomar los ejercicios y la materia que se está viendo en el curso de Estadística 2. Entonces vamos a empezar con lo que es la distribución de probabilidad hipergeométrica. Para poder determinar cuál es la función de probabilidad que debemos aplicar cuando tenemos algún ejercicio en los exámenes, primero que nada hay que tener claro cuáles son las características de esas funciones de probabilidad para saber si debemos aplicar una binomial, una hipergeométrica o una Poisson, que son las tres distribuciones de probabilidad que utilizamos con variables discretas. Entonces, la primera característica que tiene que cumplir es que los resultados de cada ensayo se clasifican en éxito o fracaso. Esta característica la comparte con la distribución de probabilidad binomial, pero luego vamos a ver que hay diferencias. Luego la segunda dice, variable aleatoria es el número de éxitos de un número fijo de ensayos. Esto también es una característica que comparte con la binomial. Pero aquí tenemos las diferencias. Los ensayos no son independientes, mientras que en la binomial los ensayos sí son independientes. Y luego nos dice muestreos con población finita sin reemplazo. En la binomial sí son muestreos con reemplazo. Además, la fracción n, que es el tamaño de la muestra, entre el n de la población, debe ser mayor a 0,05. Y la probabilidad de éxito cambia en cada uno de los ensayos. Entonces, estas últimas dos líneas son las que realmente nos ayudan a identificar si es una distribución de probabilidad hipergeométrica o si es una binomial. Entonces, debemos hacer énfasis en estas características para poder aplicar correctamente la fórmula. Esta es la fórmula de la distribución hipergeométrica, donde Px es igual a la combinación x de S, donde x es el número de éxitos de la muestra y S es el número de éxitos pero en la población. Y luego combinaciones n menos x, donde n es el tamaño de la muestra o el número total de ensayos, y x, vimos que era el número de éxitos de la muestra, de n poblacional menos los éxitos de la población, entre combinación n muestral de n poblacional. En la página 171 del libro viene este ejemplo. Dice, la empresa Playtime Toys tiene 50 empleados. Solo 40 pertenecen al sindicato. Se eligen al azar 5 empleados para formar el comité, por lo que el muestreo es sin reemplazo. Entonces, en esta oportunidad sí nos están dando una palabrita clave donde ya por ahí podemos dirigirnos a que es una hipergeométrica, porque es un muestreo sin reemplazo. Igualmente, si no nos dijeran que es un muestreo sin reemplazo, también lo podemos deducir, porque si nos dicen se eligen al azar 5 empleados para formar el comité, de fijo es sin reemplazo, porque yo saco un empleado, lo dejo para el comité, saco 2, saco 3, saco 5. En ningún momento esos 5 empleados vuelven a formar parte de los 50 empleados para la selección de la muestra. Entonces, ya ahí podemos deducir claramente que es un muestreo sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos para formar parte del comité pertenezca a un sindicato? Entonces, también la otra cosa es que vemos que fácilmente podemos extraer del enunciado del libro las variables que van contenidas en la fórmula de la hipergeométrica.
Tenemos N, que es el total de empleados, que son 50. S, que son 40 empleados sindicalizados. En este caso, nuestra variable de éxito es que el empleado esté sindicalizado. X igual a 4, que son los empleados sindicalizados elegidos, porque vean que nos dicen la probabilidad de que 4 de los 5 empleados que extraje de la muestra. Y 5, pues que es el tamaño de la muestra. Aplicando la fórmula de la hipergeométrica, entonces tendríamos combinaciones 4 de 40, que es X el total de empleados sindicalizados de la población. Combinaciones 5 menos 4, que es el tamaño de la muestra, menos X, de 50 menos 40, donde 50 es el tamaño de la población y 40 la cantidad de empleados del total que son sindicalizados. Entre combinaciones 5 de 50, que es el tamaño de la muestra y el tamaño poblacional. Entonces vamos a ir resolviendo cada una de las partes de la fórmula separadamente. Si bien es cierto, ustedes en la calculadora pueden introducir esta fórmula completa y obtener un resultado de manera directa, yo les aconsejo que mejor vayan resolviéndolo por partes y que en el examen hagan el planteamiento completo de cada uno de estos componentes de la fórmula, porque a veces pequeños errores a la hora de introducir los datos en la fórmula, en la calculadora, hacen que tengan el resultado final malo y es muy difícil poder calificar por partes ni valorar el esfuerzo que se hizo, porque solamente ponen la fórmula y el resultado final, y si tiene un error pues no sabemos dónde estuvo el fallo, en este caso a la hora de aplicar la fórmula. Entonces, combinaciones 4 de 40, como vimos anteriormente, la fórmula es 40 factorial entre que 40 venía siendo el n, entre x factorial por n menos x, o sea 40 menos 4 es 36 factorial. El 40 factorial se va descomponiendo 40, 39, 38, 37 y luego seguiría 36 factorial. Que ese 36 factorial que continuaría aquí lo podemos simplificar con este 36 factorial que tenemos aquí abajo. Entonces al final quedaría solo 40, 39, 38 y 37 entre 4 por 3 por 2 por 1, que es el 4 factorial. Hacemos las multiplicaciones correspondientes y la división, y este componente nos da 91.390. La parte donde dice combinaciones 5 menos 4 de 50 menos 40 es lo mismo que al final vamos a obtener combinaciones 1 de 10. Entonces igual sería 10 factorial entre 1 factorial por 9 factorial. Recordemos que este 9 sale de 10 menos 1, 9. Aquí sería igual 10 por 9 por 8 por 7, etcétera. Pero el 9 factorial que sigue después de este 10 lo simplificamos con el 9 que está en el denominador. Entonces queda solo 10 entre 1 igual 10. Y la última parte, que sería 50 factorial entre 5 factorial por 45. Igual descomponemos el 50. Cuando llegamos al 45 factorial lo simplificamos con el 45 del denominador y nos queda solo del 50 al 46 multiplicado cada uno de esos números entre 5 por 4, 3, 2, 1. Muy bien, luego de resuelto entonces tenemos esta otra parte de la fórmula. Al final de cuentas, la probabilidad de que x sea igual a 4, entonces es la sustitución de cada uno de estos resultados independientes. 91.390 por 10 entre 2.118.760. Esta probabilidad es igual a 0,431. Este ejercicio que sigue es un ejercicio de un examen anterior que lo vamos a analizar para ver qué
variables o qué aspectos debemos considerar para tomar una decisión de cuál fórmula utilizar para resolverlo, para el cálculo de la probabilidad. Suponga que usted forma parte de un grupo de 20 personas, en el cual 12 de sus compañeros tienen promedios destacados y los 8 restantes son estudiantes con promedios regulares o malos. Suponga que tiene que seleccionar al azar un grupo de 5 de sus 20 compañeros para realizar un trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que sus 5 compañeros sean estudiantes destacados? Hacemos un repaso de las características de la hipergeométrica para ver cuáles de ellas se cumplen. Primero, los resultados de cada ensayo se clasifican en éxito o fracaso. Es correcto, porque aquí es que los estudiantes sean destacados o no. En este caso, la variable de éxito es que los estudiantes sean destacados. Entonces, cumple con esta primera característica. Los ensayos no son independientes, efectivamente. No estamos hablando de ensayos independientes porque hay aquí una relación de dependencia a la hora de seleccionar los estudiantes del grupo. Los muestreos con población finita sin reemplazo. Entonces, igual a como vimos en el ejercicio anterior, se selecciona un grupo de 5 de los 20 para realizar el trabajo. Entonces, esas personas que seleccioné no las regreso al grupo, sino que las extraigo completamente. Entonces, ya con solo eso es un muestreo sin reemplazo. Y esta es la principal característica que nos diferencia con la binomial. Además de resolver la fracción n, que es el tamaño muestra entre el n poblacional, esto nos da 0,25 y es mayor que 0,05. Entonces también cumple con la característica binomial. Y la probabilidad de éxito cambia en cada uno de los ensayos. Me cambia porque cada vez que saco uno de esos compañeros del grupo, la probabilidad de seleccionar del siguiente va variando, justamente por ser un muestreo sin reemplazo. Entonces, ya teniendo claro que cumple con el perfil de una probabilidad hipergeométrica, continuamos con el procedimiento. Recordamos la fórmula de la función de probabilidad hipergeométrica con un n, que es el tamaño de la población de 20, un tamaño de muestra de 5, S, que es la cantidad de compañeros o de estudiantes que son destacados del dato de la población, y X es la probabilidad que debo calcular, la probabilidad de que sean 5 los compañeros destacados. Entonces sustituimos solamente en la fórmula los valores correspondientes y hacemos el cálculo de cada uno de estos componentes de la fórmula, tal y como lo vimos en el ejercicio anterior, y obtenemos una probabilidad de 0,051. Ahora aquí, en este otro ejercicio, vean lo interesante, y es cuál es la probabilidad de que sus 5 compañeros no sean estudiantes destacados. Entonces, en este caso, la probabilidad de éxito nos las están cambiando. La variable aleatoria es el número de éxitos en el número fijo de ensayos. Entonces, sí, es una hipergeométrica igual. Pero los éxitos son los estudiantes que no son destacados. En el ejercicio anterior eran los destacados. Y eso cambia los valores que voy a poner en la fórmula, porque en este caso el S, que es la cantidad de estudiantes con la característica de interés, el éxito de la población, ya no son los 12 que consideré en el ejercicio anterior, porque eran 12 los estudiantes destacados, sino que en este caso el valor de S es igual a 8, o sea, los estudiantes que no son destacados, porque aquí me está cambiando mi variable de éxito. Entonces, teniendo nada más eso resuelto, hacemos la probabilidad de que x igual 5 con x5, s convertido en 8, y el resto de la combinación n menos x, que es 5 menos 5.
porque teníamos 5 tamaño de la muestra y nos piden la probabilidad de que los 5 que seleccione sean no destacados. Entonces 5 menos 5 de 20, que es el tamaño de la población, menos 8, que es el S. Entre las combinaciones, n de la muestra de n poblacional. O sea, la probabilidad es de 0,004. Estas son las características básicas de la función de probabilidad hipergeométrica. Y recuerden entonces tener claro esas características cada vez que vamos a resolver un ejercicio de probabilidades con funciones discretas, hacer el repaso para ver si corresponde a una binomial o a una hipergeométrica o la Poisson si es del caso. Muchas gracias y le recomendamos repasar la función de probabilidad de Poisson, que es la otra función que estaría entrando en el examen.